Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa con nuestro amigo Rodrigo Arce Rojas. El día de hoy Rodrigo nos trae el tema Derechos de la naturaleza, implicancias para unas ciencias forestales para la vida. Bienvenido, Rodrigo. Buenos días, César. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, según se cuelguen al programa. Otra vez, con mucha complacencia, poder seguir desarrollando estos interesantes temas. El día de hoy vamos a tratar sobre los derechos de la naturaleza y sus implicancias en unas ciencias forestales para la vida. Muy bien, entonces empezamos. Para poder ponderar por qué necesitamos hablar de los derechos de la naturaleza con relación a, a unas ciencias forestales para la vida, necesitamos hablar rápidamente acerca de la crisis civilizatoria y ecológica. ¿Ya? Entonces, esto ya lo hemos ido señalando varias veces, pero es importante tomar en cuenta que cuando uno revisa estos indicadores a nivel global, por ejemplo, los umbrales ecológicos, que son 9, de los cuales 7 ya han sido superados, o sea que la situación realmente es crítica. Lo mismo pasa cuando evaluamos la biocapacidad de la Tierra, que es superada julio-agosto, ¿no? Es decir, a la mitad de año consumimos todos los recursos que el planeta puede darnos, ofrecernos, y a su vez también lo que el planeta puede reciclar, puede hacer que haya un equilibrio. Y si nosotros nos estamos consumiendo estos recursos, llamados así convencionalmente a la mitad de año, quiere decir que estamos en déficit, ¿no? Eso significa que estamos forzando a la naturaleza, y así. Pero tengamos presente que no solamente la crisis civilizatoria se manifiesta en la crisis ecológica. Hay múltiples crisis, ¿no? Por eso es que los autores hablan de una policrisis. Otra crisis que estamos viendo a nivel global se refiere a la política, ¿no? A la expresión ultra radical de las derechas extremas que están atacando, por ejemplo, los derechos humanos y están vaciando de contenidos porque uno ve que no hay propuestas, hay espectáculo, hay show, hay likes, básicamente, ¿no? Pero estamos perdiendo el sentido, estamos perdiendo el rumbo. Por eso también exactamente hay algunos autores que señalan que estamos en una crisis de sentido. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Muy bien. Entonces, acá solamente vamos a dar algunos elementos, ¿no? Ya hemos dicho que la pérdida o exterminio de la biodiversidad es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Es uno de los umbrales ecológicos superados. De continuar esta tendencia, se estima que vamos a perder en pocas décadas hasta 1 millón de especies, ¿no? Y hay que tener presente que en realidad lo que existe es una trama de la vida. Todos los elementos de la vida son absolutamente importantes. Seguramente ustedes escucharán, leerán problemas con los polinizadores, las abejas, ¿no? También es sintomático cuando nos dicen que probablemente nosotros seamos la última generación que pueda ver a las luciérnagas. Y así, ¿no? Podríamos hacer una larga lista de especies que se están perdiendo por el accionar humano. Pero no hay que generalizar, porque hay algunas sociedades, modelos, estructuras, patrones
que efectivamente contribuyen más al deterioro, ¿no? No es igual un país fuertemente desarrollado que consume grandes cantidades de energía respecto a comunidades locales que tienen una relación mucho más armónica con la naturaleza. Muy bien. También hay que caer en conciencia que en este momento hay más biomasa de animales, por ejemplo, de nuestras crianzas, nuestro ganado, que seres humanos. Y hay expresiones así de un desbalance total, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ¿no? Hay más ganado, muchísimo más ganado que población humana. Bien, vamos a entrarnos a lo que significa los derechos de la naturaleza. Pero para eso tenemos que revisar lo que significa el derecho moderno. Muy bien, entonces, el derecho moderno apuesta por la dignidad humana y por la autonomía humana, ¿no? Y hay elementos que privilegian, por ejemplo, el tema del individuo. Y hay que tener presente que nuestras sociedades son mucho más solidarias, son mucho más colectivas, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, porque no es lo mismo hablar de un derecho basado en el individualismo que un derecho basado en la solidaridad. La relación actual con la naturaleza, básicamente, como ya lo sabemos, se caracteriza por ser antropocéntrico, ¿no? Y pensamos que estamos separados de la naturaleza y que además somos superiores, ¿no? Otro elemento fundamental, digamos, en la relación con la naturaleza es que la naturaleza es nuestra propiedad. Y si es nuestra propiedad, podemos usarla como mejor nos parezca. Entonces, en función a ello, se ha generado el derecho de poseer, transferir, enajenar, excluir a otros. Pero observen que hay una relación de sujeto a objeto, ¿no? Que es lo que marca la civilización actual. Pero también hay otra apuesta que tiene esta relación con la naturaleza, que está vinculado con la parte económica, es que podemos crecer indefinidamente. Y esto no es así, porque el planeta tiene límites, ¿no? Entonces, en relación a ello, se ha generado lo que se llama la colonialidad de la naturaleza. Ya hemos señalado que a la naturaleza se le concibe como algo diferente, ajena, ¿no? Extraña, y que se puede acceder a voluntad. Por lo tanto, la naturaleza se reduce a una canasta, a una fuente de materias primas, ¿no? Que necesitan o deben ser aprovechados, utilizados, depredados o también como basurero. Y este es el fondo de la propuesta, digamos, occidental de modernización, desarrollo y progreso. Y ya vemos que esa forma de plantear la modernización, el desarrollo y el progreso tiene problemas justamente por esta lógica disyuntiva, reduccionista. Frente a esta situación se ha producido el giro ontológico. Ya hemos visto cómo desde la antropología, la filosofía, entonces empieza un descentramiento de lo humano para incluir plantas, animales, microorganismos, pero también los seres tierra. Y es así como es que se generan los derechos de la naturaleza. ¿Cuáles son estos derechos? Son varios.
respeto integral a su existencia, la restauración integral tras el daño ambiental, el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales, sus estructuras, sus funciones, sus procesos evolutivos. Una de las expresiones de los derechos de la naturaleza se refiere a los derechos de los animales. Por ejemplo, el derecho a la existencia, el derecho al respeto, derecho a la libre determinación de su animalidad, el derecho del buen vivir, pero también hay el derecho, digamos, de las plantas, aunque no se hable mucho de ello. Pero es importante reconocer, por ejemplo, la inteligencia y la sensibilidad de las plantas. Incluso se habla de los derechos de los microorganismos, ¿no? Pero, digamos, hasta ahora no tenemos como la suficiente perspicacia, digamos, o sensibilidad para entender que otros seres, más allá del humano, también tienen derechos. Si regresamos al mundo animal, hay una serie de manifestaciones que nosotros pensábamos que eran exclusivamente humanas, pero no es así. En los animales también podemos encontrar inteligencia, emociones, lenguaje, uso de herramientas, memoria, incluso sin necesidad de tener sistema nervioso central, cultura, previsión, anticipación, cooperación, conciencia de sí mismo, altruismo, entre otros aspectos. Claro está que esto no es generalizable. Hay diferencias de grado, ¿no? En diferentes animales, en diferentes escalas zoológicas en este caso. Decíamos entonces que las plantas también tienen inteligencia y sensibilidad. Estos son algunos de los aspectos que presentan los autores, especialmente hay varios que trabajan la inteligencia de las plantas, como por ejemplo Stefano Mancuso, ¿no? Alessandra Viola, aquí autores de este trabajo, sensibilidad e inteligencia de las plantas, pero también tenemos a Paco Calvo, por ejemplo, tenemos a Mónica Gagliano, a Susan Simard, entre otros, ¿no? Que ya vienen trabajando científicamente estos atributos que tienen las plantas, de tal manera que actualmente ya se puede afirmar que las plantas son sensibles, inteligentes, que las plantas se comunican, que protegen a su prole, pero que también las plantas desarrollan en esta capacidad de adaptación estrategias para engañar, también para agradecer. Por ejemplo, cuando los polinizadores, justamente cumpliendo su función del polen, tienen a cambio el néctar, ¿no? Entonces, esa es una forma de agradecimiento. Las plantas también hacen publicidad, ¿no? Básicamente toda la belleza de los pétalos, las corolas, justamente es una forma de comunicar como parte de lo que se llama la biosemiótica, ¿no? Para que sean muy atractivos, digamos, a los polinizadores, ¿no? Colores, olores, etc. Pero también podemos encontrar relaciones de competencia. Y podemos encontrar plantas parásitas, ¿no? El renaco, por ejemplo, plantas, ¿no? Que terminan abrazando y prácticamente exterminando al árbol huésped, ¿no? Todo eso podemos ver en las plantas. Como les decía, con relación al reconocimiento de la conciencia animal, todos los autores no están de acuerdo, pero sí podemos encontrar esta variedad de posiciones, ¿no?
Por una parte, hay algunos señalan que no hay conciencia. No, no hay nada. Otros dicen, no, sí hay conciencia, pero es simple. Otros afirman que hay conciencia, pero es defectuosa e inferior a la humana. Y otra que señala, sí hay conciencia, pero con grados de desarrollo, que es la posición que nosotros estamos tomando en función a la revisión de múltiples estudios que tratan esta situación. Muy bien. Los derechos de la naturaleza constituyen un híbrido jurídico, ¿no? Que se concentran más bien antes que la acumulación o antes que la propiedad en dar voz a los que no han tenido voz hasta ahora, ¿no? Y dar voz a la propia naturaleza. Consecuentemente, los derechos de la naturaleza se ubican en lo que podríamos llamar un derecho decolonial. Y al ampliar la comunidad moral más allá de lo humano, entonces estamos reconociendo una metaciudadanía ecológica. Hay algunos principios de los derechos de la naturaleza, ¿no? La diferenciación, que tiene que ver con la promoción de la diversidad, la autopoiesis, vinculada a la regeneración, y la comunión, ligado a la colaboración. En los procesos evolutivos no hay únicamente, digamos, competencia, como a veces hemos pensado, sino que la evolución también se fundamenta en la solidaridad, en la cooperación, como nos lo demostró Lynn Margulis, ¿no? Con la endosimbiosis, es decir, la cooperación también es un factor fundamental en los procesos de evolución. Entonces, se desarrolla una visión crítica en una perspectiva etno-desarrollo, ¿no? Jurídico, que dice, es imprescindible que el mundo jurídico reconozca no solo de las limitaciones conceptuales del paradigma dominante de derechos humanos eurocéntrico, occidental, antropocéntrico, a la luz de la realidad antropogénica, sino también de la condición ontológica del derecho, lo que ya da pie a la apertura a otras perspectivas ontológicas, ¿no? Como todas aquellas que están orientadas al reconocimiento de lo no humano, más que humano, otro que humano, extrahumano, y también lo posthumano, ¿no? Entonces, es importante tener presente que ya el antropocentrismo desde diferentes corrientes ha sido cuestionado. La naturaleza y los derechos. Entonces, hay una escala también, ¿no? Por ejemplo, en un caso considerarlo como objeto únicamente, objeto jurídico, pero también, digamos, una mayor ampliación que lleva a que lo reconozcamos como sujeto jurídico de derecho, hasta llegar al reconocimiento de titular de derecho, ¿no? Entonces, ya se puede encontrar reconocimiento de algunos animales, por ejemplo, específicamente hay casos concretos, un gorila, chimpancé, loros, ¿no? Entre otros, que ya han sido reconocidos como titulares de derecho, ¿no? Esta es una historia muy interesante. Entonces, vemos que ha habido, digamos, una evolución en el entendimiento de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, es decir, de tratar a la naturaleza como un objeto, se ha empezado a reconocerlo como un sujeto, es decir, reconocimiento de personería jurídica. Esto implica el reconocimiento de la subjetividad de la naturaleza, ¿no?
Quiere decir entonces que ya se ha reconocido muchos aspectos biocéntricos y ecocéntricos que están orientados a la conservación integral del ecosistema, ¿no? El biocentrismo tiene que ver entonces con la buena vida, pero también con la muerte digna, porque vida y muerte en realidad son dos aspectos de una misma realidad, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. Hay una única y misma vida, lo que hay más bien son procesos permanentes de transformación. Eso quiere decir que nuestra perspectiva de recursos naturales o incluso de patrimonio natural que hemos tratado en un programa específico nos, nos pone en evidencia que esa forma de relacionarse que tiene el ser humano con la naturaleza es muy limitada. Sin embargo, es lo que predomina, ¿no? Digamos, a nivel institucional, a nivel normativo, se habla de recursos naturales, recursos forestales, recursos hidrobiológicos, es decir, siempre pensado en estos términos productivistas y economicistas. Cuando uno se abre, digamos, al entendimiento de lo que significan los derechos de la naturaleza, estamos produciendo una ampliación de la comunidad moral y nos estamos reconociendo como cohabitantes. Por lo tanto, la búsqueda es más bien de la convivencialidad, ¿no? A los buenos vivires, pero también a los buenos convivires, ¿no? Y en perspectiva no únicamente antropocéntrica. Muy bien. Fundamentos entonces de los derechos de la naturaleza que ya lo hemos ido señalando, ¿no? Por la pérdida de biodiversidad, ¿no? La limitada efectividad del derecho ambiental, ¿no? También, digamos, el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza, ¿no? Es decir, por sus estructuras, funciones, por sus ciclos vitales, ¿no? Que hacen posible la vida al cual nosotros también pertenecemos. Y aquí viene, digamos, el conocimiento de los pueblos, ¿no? La Pachamama, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, lo que hasta ahora he señalado ya ha sido descrito, y no solamente descrito, digamos, en términos académicos, sino, digamos, lo podemos encontrar en la cosmovisión, en la narrativa, en las prácticas que tienen los pueblos, ¿no? De interrelación con la naturaleza. Entonces, es una mirada que incluye, no de manera separada, sino de manera interrelacionada, codependiente, ¿no? Interdependiente entre los humanos y los no humanos. La Pacha, entonces, se refiere a una red de relaciones. Consecuentemente, si yo soy parte de la naturaleza, lo que toca es el respeto, el cuidado y el afecto mutuo, ¿no? Por eso es que en muchos pueblos andinos, por ejemplo, dicen, ¿no? Nosotros criamos, así, no con E, sino con I. Nosotros criamos a la naturaleza y la naturaleza nos cría. Como podemos apreciar, es una relación recursiva, ¿no? De interdependencia. Los derechos de la naturaleza, por tanto, corresponden a otras maneras de entender el derecho. No es el derecho convencional, ¿no? Pero también a otras formas de entender el mundo y otras formas de sentir, pensar y hacer en el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad epistémica y también el reconocimiento de la ecología de saberes, es decir, no solamente estamos hablando de la primacía de un conocimiento científico, sino que también
además se conversa con los conocimientos que tienen los pueblos, ¿no? Que no necesariamente tienen que seguir la lógica que tiene la ciencia occidental. Sin embargo, muchas de estas cosas que estoy señalando ya han existido en los pueblos indígenas, solamente que producto de la reflexión y los hallazgos científicos vamos encontrando perdón, la consistencia, digamos, de la cosmovisión indígena, ¿no? Que no tiene que desarrollarse en el mismo lenguaje, en las mismas categorías que tiene Occidente, ¿no? Entonces, la naturaleza, por ejemplo, para los pueblos andinos es una persona humana de la creación, es un organismo vivo, inteligente, que se autorregula, ¿no? Y que tiene armonía y equilibrio. Y por lo tanto tiene derechos, y esto implica un carácter político, ¿no? En el caso forestal, por ejemplo, se habla de bosques políticos, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? La palabra político tiene que ver con campos de disputa, tiene que ver con poder, tiene que ver con asimetría, ¿no? Por eso es que cuando estamos explotando un ecosistema, estamos aplicando una perspectiva de colonialidad y mercantilización de la naturaleza. Entonces, estamos reconociendo el valor intrínseco de la vida, tanto humana como no humana, pero repito, hablar de no humana es otra forma de repetir, digamos, el antropocentrismo. Por eso es que se han desarrollado estas perspectivas del otro que humano, más que humano, etcétera. Y esa valoración, que es diferente a precio, que es otra cosa, tiene que ver con el hecho que la vida vale por sí misma, independientemente de la valoración que le dé el ser humano, ¿no? Entonces, desde diferentes perspectivas, la Tierra se reconoce como un sistema vivo, ¿no? Hay la teoría sistémica, hay la hipótesis primero, luego teoría, luego ciencia Gaia, el entendimiento de la Pachamama que ya hemos explicado, ¿no? Es decir, desde diferentes ángulos vamos encontrando el reconocimiento. Hay dos formas de decirlo. Uno, que la Tierra actúa como si fuera un organismo vivo, como si fuera, lo subrayo, pero también otras corrientes que son más organicistas nos están diciendo, no, la Tierra está viva. Consecuentemente, requerimos un diálogo entre los derechos, ¿no? Entonces, pasamos del derecho ambiental, por ejemplo, cuando decimos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero tengamos presente que es sano en perspectiva utilitaria para el ser humano. Entonces no es suficiente. Por eso es que los derechos de la naturaleza sí tienen un enfoque ecocéntrico y biocéntrico, donde además de la preocupación, por supuesto, del bienestar humano, también tenemos que preocuparnos del bienestar de la vida, del bienestar de los ecosistemas e incluso yo podría hablar de la felicidad de los bosques, por ejemplo, ¿no? En esta perspectiva del reconocimiento del bienestar de la naturaleza. Muy bien, entonces, para analizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es lo que está bastante reconocido, no así los derechos de la naturaleza, aunque ya hay unos 30 países y un poco más incluso que han reconocido en el mundo, ¿no? Los derechos de la naturaleza. El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se refiere a la preservación del ambiente, a la conservación de los ecosistemas, a la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético, pero además a la prevención del daño ambiental y a la recuperación de los espacios
naturales, siendo muy importantes todas estas aproximaciones, pero recuerden que todavía tiene un enfoque bastante antropocéntrico, ¿no? Y lo que nos está diciendo los derechos de la naturaleza precisamente es incorporar perspectivas biocéntricas, ecocéntricas, geocéntricas e incluso cosmocéntricas. La confluencia de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza da pie a lo que se llaman derechos bioculturales, para no caer en sesgos o ultra, digamos, antropocéntrico o ultra biocéntrico, porque también hay perspectivas que llegan a decir que un grillo vale más que un ser humano. Obviamente que ese no es el mensaje, ¿no? Sino de respeto a todas las formas de vida, y no estamos hablando de jerarquías ni de superioridades. El reto entonces, a partir de los derechos bioculturales, tiene que ver con la armonía, ¿no? Con el reconocimiento de esa interdependencia. Si lo vemos así, entonces vamos a poder entender la integración de las diferentes perspectivas, ¿no? Justicia social, just justicia de los pueblos indígenas, pero también justicia ecológica, justicia climática, por ejemplo, justicia multiespecies, ¿no? Porque ya no estamos hablando desde una perspectiva disyuntiva en la que separamos al ser humano de la naturaleza, sino que lo planteamos como justicia socioecológica. No puedo hablar de justicia ambiental, ¿no? O ecológica si es que no hay justicia social, por supuesto, ¿no? Entonces, todo ello va integrado, ¿no? Entonces, hablar de derechos bioculturales implica esta perspectiva de una justicia socioecológica. Entonces, cuando se busca el equilibrio de derechos humanos y los de la naturaleza, se supera el antropocentrismo del derecho, se cuestiona la dicotomía antropocéntrica humano-naturaleza, ¿no? A la que hemos hecho referencia. Pero además también, cuando hacemos esta integración, reconocemos que el modelo actual de desarrollo no nos está conduciendo a buen puerto, ¿no? Justamente por eso empezamos hablando de la crisis civilizatoria. Por eso es que se han desarrollado una serie de propuestas que vienen desde los pueblos indígenas, la academia sociocrítica, los pueblos, comunidades locales, movimientos sociales, entre otros, que nos hablan de ir más allá, digamos, del desarrollo convencional, ¿no? Y hay múltiples expresiones de estas búsquedas. Por ejemplo, el buen vivir, el biodesarrollo, desarrollo regenerativo y la biodemocracia. Implicancias de los derechos de la naturaleza, ¿no? Consecuentemente, se produce una ruptura de la colonialidad, reconocimiento de otras formas de vida y la protección de la vida. En general, como estamos señalando ya, si reconocemos que somos parte de la tierra, somos la tierra, consecuentemente, entonces nos reconocemos como cohabitantes y que hay un parentesco multiespecie. Por eso es que Donna Haraway habla de las especies compañeras, por ejemplo, ¿no? Y también las hermanas ecofeministas nos van a hablar de la ética del cuidado, pensando en los seres humanos, pero también pensando en el cuidado de la tierra. Los derechos de la naturaleza, entonces,
¿quiénes son los que deberían preocuparse, ¿no? El Estado y los privados. Entonces, desde la lógica del poder, los derechos subvierten el statu quo y se convierten en un arma para eliminar privilegios fundadas en inequitativas relaciones de poder. Por eso es que la propuesta, digamos que ya existe, por ejemplo, en la Constitución del Ecuador y, como he señalado, casi en un poquito más de 30 países ahora, justamente está quebrando una aproximación convencional en la que la naturaleza estaba únicamente al servicio del ser humano, ¿no? Consecuentemente, entonces, lo que se busca es garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras y transformar los patrones de producción y consumo que moldean esferas económicas, sociales y culturales. Esto quiere decir entonces que la base del problema tiene que ver con un fundamento económico que tiene que ver con la función de producción, que es lo que ha determinado el modo de vida, el modo de producción, el modo de distribución y el modo de consumo, ¿no? Aquí hay un giro, como podemos apreciar. No hay una perspectiva de acumulación. Claro que la economía es importante, ¿no? Pero se pone al servicio del bienestar humano y del bienestar de los ecosistemas. Los derechos de la naturaleza, entonces, digamos, la aplicación tiene que ver con, digamos, ser fuente de inspiración, de aspiración, como un proceso catalizador de nuevas relaciones que tenemos que desarrollar con los ecosistemas, ¿no? Esta fue la principal lección, digamos, de la pandemia, ¿no? Tenemos que revisar nuestra relación con la naturaleza. Lamentablemente eso ya nos hemos olvidado rápidamente, ¿no? Los virus han estado ahí siempre e incluso antes que nosotros y además conviven con nosotros. Nosotros tenemos en nuestra estructura, digamos, como seres humanos, bacterias, hongos, virus, forman parte de nuestra humanidad. No hay una humanidad 100% pura, ¿no? Si tenemos problemas con nuestro microbioma, simplemente no es posible la vida, ¿no? Por eso se dice que somos holobiontes. Miren, todo este, digamos, desarrollo, ¿no? Y la terminología incluso, los pueblos indígenas, pues ya lo conocían, porque tenían otra aproximación a la naturaleza, ¿no? No estaba pensada para dominio, para, digamos, consumo sí, pero siempre en términos responsables, respetuosos y con agradecimiento, ¿no? Entonces también de paso señalar que muchas de las cosmovisiones indígenas se están perdiendo, otras ya se han perdido. Podemos apreciar entonces que cuando perdemos cosmovisiones, también estamos perdiendo otras fuentes valiosas de sustentabilidad, ¿no? Y que no todo tiene que seguir la lógica de la acumulación, la lógica de la cosificación de la naturaleza, su explotación, basado en enfoques de colonialidad y de mercantilismo, que es lo que hemos hecho como civilización, que le dan fuerte peso principalmente a lo económico. Cierto es que en el camino se han incorporado aspectos sociales y ambientales, pero no lo suficiente, ¿no? Entonces, por eso la importancia de los derechos de la naturaleza para reconocernos como cohabitantes, para reconocernos como parte de la trama de la vida.
La implementación de los derechos de la naturaleza. Bueno, hay diferentes posiciones también, no hay una única forma, ¿no? Digamos, eso es un poquito más técnico ya, ¿no? Pero básicamente solo lo voy a señalar. Hay perspectivas vinculadas más al positivismo de Kelsen, otra perspectiva es un garantismo constitucional y otra que deja, digamos, a criterio del razonamiento de los jueces constitucionales también, ¿no? O sea, esto es cómo es que se ha logrado que se implementen derechos de la naturaleza en diversos países. No todos tienen la misma lógica. Lo que sí es importante es que se han abierto a nuevas perspectivas, ¿no? Y nuevas sensibilidades también, ¿no? Por eso es que los derechos bioculturales es algo que va a cruzar todas estas discusiones vinculadas al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Y por eso también esto es, digamos, desde una perspectiva del derecho, ¿no? La justificación incluso puede seguir siendo utilitarista, ¿no? Pero también hay el otro extremo, una justificación esencialista, digamos que no reconoce que hay problemas de asimetría, injusticia social, etcétera, ¿no? Y esto es un balance muy delicado, por supuesto. Por eso es que insisto que la perspectiva de derechos bioculturales nos da la ponderación, ¿no? Para llegar a un equilibrio. No simplemente decir, en el caso de la minería ilegal, ¿no? Son peruanos y peruanas que no tienen oportunidades económicas, por lo tanto, hay que reconocerlos como grandes emprendedores que luchan a pesar de todos los obstáculos que les ponemos. Pero ese argumento está sesgado. No está considerando los aspectos sociales graves, no está considerando los aspectos ambientales y ecológicos graves. Esa no es la solución, ¿no? No puedo yo sustentar, digamos, cubrir mis necesidades humanas si yo estoy matando vida, ¿no? Eso no tiene sentido y es algo que hay que reflexionar. Muy bien. Ahora, hay algunos elementos que hay que dejar claro. Es que cuando uno habla de derechos de la naturaleza, no es que esté diciendo no toques para nada, porque ya sabemos que en la práctica existen las cadenas tróficas, existe la caza, etcétera. Pero hay regulaciones que se hacen también al interior de los pueblos que, digamos, condicionados por nuestra lógica de acumulación, muchas veces también distorsionamos o se van perdiendo en el camino, ¿no? Por eso es que no debemos olvidar que en todas estas discusiones tenemos que ver cómo hacemos el balance para que logremos una justicia socioecológica. Bueno, ya para terminar, solamente señalar que en el caso peruano tenemos estas situaciones, ¿no? Donde ya ha habido reconocimiento mediante ordenanzas municipales, ordenanza regional, para el caso del río Marañón, Yajimayo, fuentes de agua del distrito de Orurío, lo mismo para el distrito de Ocubiri en Puno, ¿no? Incluyendo el lago Titicaca. O sea, ya hay reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho en Perú, ¿no? Y así hay diferentes expresiones a nivel mundial también, como les decía, ¿no? Hay varios casos de ríos, el río Wanganui en Nueva Zelanda, en lo mismo también caso de ríos sagrados en la India, pero también tiene otras expresiones, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos de la Amazonía o de parques nacionales o de determinados animales también, ¿no? Tiene diferentes escalas, aproximaciones. Lo importante es que esta discusión ya se incorporó en el debate, ya se incorporó en la jurisprudencia y es importante de cara, digamos, al reconocimiento que nosotros como humanidad, pero especialmente ciertos sectores y actores, hemos contribuido fuertemente
a la pérdida o el exterminio de la biodiversidad. Muy bien, ahí lo dejaría para poder conversar un poco. Gracias, Rodrigo, por esta magistral exposición. Como siempre, muy valioso tu aporte. Bueno, solamente tengo unas pequeñas frases, decir que necesitamos personas que tengan una nueva visión, una nueva sensibilidad, creadores de un nuevo sistema de vida, y eso implica un cambio transversal, ¿no? En el tema de educación, consumo, producción, en el mismo sistema de justicia. Entonces es un trabajo arduo, pero creo que tiene que ver con estar informado y entrar en un estado de conciencia, ¿no? Que nos permita, pues, visibilizar y conectarnos con esta nueva realidad que debemos de asumirla, porque es nuestra responsabilidad generar los cambios necesarios para preservar la vida de nuestro hogar, que es el planeta Tierra, y por supuesto el futuro de la misma humanidad. Claro, César, justamente viene ahí la segunda parte, ¿no?, del título, que dice los derechos de la naturaleza y su implicancia en las ciencias forestales para la vida. Porque ya podemos entender entonces que la manera actual como nos estamos relacionando con los bosques, que serían unas ciencias forestales para la industria, para el crecimiento económico, para el PBI, ¿no es cierto?, para el desarrollo incluso, pero no, digamos, está pensado en las ciencias forestales para la vida. Si reconocemos derechos de la naturaleza, digamos, en los bosques, obviamente que la relación, digamos, entre el forestal con los bosques tendría que cambiar. Más allá de verlo como recurso forestal, materia prima, bienes o servicios ecosistémicos, siempre en perspectiva humana, es insuficiente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya tenemos suficiente conocimiento, por ejemplo, todo lo que significa la comunicación entre las plantas, ¿no? Con las raíces, los hongos, los micelios que actúan como una estructura, digamos, neuronal, aunque no tenga cerebro, pero hace las veces, estoy enfatizando ahí, de un cerebro. Por lo tanto, estamos hablando de un ecosistema, no estamos hablando de un individuo. Pero si nosotros solamente nos fijamos en el individuo, digamos, con buenas características maderables, vamos eliminando. Lo que estamos afectando tiene que ver con, posiblemente, puesto que los mejores individuos, en términos económicos, ¿no?, en términos estéticos, digamos, en términos comerciales también, muchas veces son los que actúan de nodo en la red neuronal. Por lo tanto, nosotros no sabemos eso. Sin embargo, hay toda esta red, ¿no?, que se da, digamos, en el subsuelo, que hace que el bosque se comporte como una comunidad, ¿no? Y cuando nosotros cortamos algunos de estos árboles, afectamos estas interrelaciones, ¿no?, esta red neuronal, entre comillas, que se da en los bosques, ¿no? Por lo tanto, digamos, una manera práctica es, aunque, digamos, suene negativo para algunos, e incluso vamos a decir, por ahí alguien va a decir ignorante o estúpido, que, digamos, vas a ganar menos. Pues sí, claro, vas a ganar menos, pero, digamos, estás respetando de alguna manera el bosque. Y en todo caso, el mantenimiento de la estructura del bosque, ¿no es cierto?, que tiene que ver, digamos, con la propia vida, ¿no?, los diferentes estratos, la diferente distribución de la luz, los nutrientes, el aprovechamiento de nutrientes, etcétera. Todo eso conforma un ecosistema, ¿no?, muy, muy, muy interesante. Pero si no tomamos en cuenta eso, entonces probablemente por acumulación estemos degradando los bosques. Y ese es un llamado de atención muy fuerte. Nosotros los forestales no podemos ser contribuyentes a la degradación de los bosques.
y muchos aspectos que estamos hablando a partir de los derechos de la naturaleza nos dan, digamos, algunos elementos, digamos, para tener una mejor relación. En todo caso, la madera debería provenir principalmente de plantaciones forestales, pero que también tienen que tener consideraciones adecuadas, porque igual estamos hablando de la vida, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, Rodrigo. Bueno, solamente recomendar que lean en Servindi, en la página de Servindi, Rodrigo ha escrito un interesante artículo, Pautas para un voto informado y responsable. Muy interesante este análisis que hace Rodrigo en la página de Servindi. Les recomiendo que lean este artículo porque nos va a ayudar bastante a tomar una decisión más inteligente, más estratégica, mucho más sabia para elegir a las próximas miembros del Congreso, en la Cámara de Senadores y Diputados respectivamente. No podemos volver a cometer el mismo error, no podemos dejarnos engañar, pero gracias a Rodrigo yo creo que estás haciendo un gran aporte con este análisis muy valioso, de verdad, y las sugerencias y pautas para elegir mejor. Gracias, Rodrigo. Así es que, Gracias, César. Como se han dado cuenta, estuve con un poquito de tos. Mil disculpas por ello, pero no quise dejar pasar el tiempo, ¿no? Esto es urgente. La tos se claro, pasará, así pero es es. importante la acción, ¿no? Muy Gracias, bien. César, y gracias a todas y todos. Un gran abrazo. Nos vemos, amigos.